Amén, amén, mis amados, bienvenidos en esta mañana. La gloria sea para nuestro Señor, quien nos bendice con la vida, con la salud, quien nos bendice nuevamente con la posibilidad de abrir nuestros ojos y de vivir un día más en esta tierra para la gloria y para la honra del Señor. Quiero que pienses en este momento cómo está tu intimidad con Dios. ¿Qué calidad de tiempo tú le estás brindando al Señor? ¿Cómo estás entrando en oración a la presencia del Rey? ¿Has dejado ese lugar de intimidad? ¿Has dejado ese lugar secreto? ¿Has dejado sencillamente de buscar la presencia de Dios? ¿Qué te está robando el tiempo que le pertenecía a Dios en un momento determinado? ¿Qué te está alejando sencillamente del corazón de Dios? Es tan importante estar cerca del Señor. Es tan importante vivir para Él y en la presencia de Dios, porque definitivamente el hecho de poder orar y clamar a Dios nos da la oportunidad de que estemos cerca del Señor, de que podamos confiar en sus promesas fielmente, de que estemos aferrados al Señor en cada momento y en cada instante. Por eso quiero que mires a través de la Escritura qué nos habla el Señor a través de lo que es su palabra, cómo quiere Él restaurar ese lugar de intimidad con cada uno de nosotros. El Salmo 32, el verso 3, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Amén y amén. ¿Qué está mostrando acá la palabra? La palabra está mostrando al rey David. Dice que mientras él cayó, mientras él no confesaba su pecado delante de Dios, mientras dejó esa comunión con el Señor, la figura que utiliza es que sus huesos habían envejecido. Es decir, David no era el mismo. David no era aquel que sencillamente estaba cerca del corazón de Dios, que estaba en amistad con Dios. Su pecado había hecho que se enemistase en contra del Señor. Por eso nosotros no podemos callar, por eso nosotros necesitamos tener una comunión diaria con el Señor, donde estemos buscando el rostro, la presencia de Dios, donde realmente venimos a Él, doblamos nuestras rodillas, nos humillamos ante Dios, porque lo necesitamos día tras día. Ahora la palabra dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Al que mucho se le ha dado, pues mucho se le demandará. Cuando tú ya conoces del Señor, cuando tú has llegado a los pies de tu Maestro, a los pies de Jesús, pues obviamente Él desea que tú tengas esa comunión con Él, que vivas realmente para el Señor, que te acerques día tras día a Dios, que busques el rostro del Señor. Pero definitivamente lo que él expresaba es que mientras él callaba, mientras más se alejaba del corazón de Dios, más difícil era su vida, ¿sí? Sobre David se agravó la mano de Dios, vino la mano de Dios obviamente, y él tuvo que vivir momentos difíciles, todo porque se había olvidado de Dios y porque se había apartado del Señor, a causa del pecado que había sobre él. Pero cuando hablo de restaurar ese lugar de intimidad, iglesia, yo debo mirar a través de la Escritura qué me debe llevar a orar, a buscar a Dios. Y hay ejemplos en la palabra. Quiero que mires el primer libro de Samuel, ve allí conmigo. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versos 9 y 10. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentada en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Algo que hizo en este pasaje que Ana fuese a la presencia de Dios era la amargura que había en su corazón. Eso le llevó a orar. Sí, este ejemplo nos deja ver cómo a veces en el corazón del hombre la angustia, la desesperación, la aflicción lleva a muchos a buscar a Dios. Pero no solo debe ser esto. Obviamente ella, al ver su esterilidad, al ver que no le podía dar hijos a su esposo, pues ella clamaba a Dios para que el Señor tal vez le concediese la bendición, el privilegio de concebir un hijo. Y obviamente Dios dio la respuesta, pero la palabra me deja ver que ella con amargura de alma oraba a Dios, clamaba al Señor.
Eso es algo que nos debe llevar a orar. Aún hay muchos pasando circunstancias adversas y ni siquiera de esa manera han vuelto su corazón a Dios. Aún ni siquiera en estos tiempos tan difíciles que se viven, muchos ni siquiera son capaces de doblar sus rodillas, de rendir su corazón plenamente a Dios. De decirle al Señor, definitivamente ayúdame, fortaléceme, que saques ese clamor dentro de ti, que vuelvas a la intimidad con Dios, porque hoy estamos hablando de restaurar ese lugar secreto, de volver a la intimidad con Dios, de regresar nuevamente nuestras vidas a Cristo, de decirle, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. ¿Cuál es la necesidad que tú estás pasando en este momento? ¿Cuál es la aflicción que tú estás viviendo? Clama a Dios, dobla tus rodillas, pídele al Señor con la angustia, con la amargura aún que puede haber en tu corazón. Dios tendrá misericordia de ti, de mí, responderá nuestras oraciones. Ahí mismo en el primer libro de Samuel, el capítulo 1, el verso 27. Pero este niño oraba, por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Ahí está Ana confirmando que por la oración que ella hizo un día, Dios había tenido en sí esa misericordia y le había concedido ese hijo. ¿Cómo esperas recibir del cielo? ¿Cómo esperas recibir respuestas cuando no estás allí en intimidad? Cuando no estás en el lugar secreto. Quiero decirte que esa intimidad precisamente es a solas con Dios. Tú y yo debemos tener tiempos donde estemos a solas con el Señor, donde nadie nos interrumpa, donde podamos tener un espacio donde podamos abrir nuestro corazón plenamente al Señor, donde tú puedas derramar tu ser delante de Dios, donde tus lágrimas sencillamente salgan y puedas expresar delante de Dios la condición como te sientes. Pero para eso es necesario que tengas un lugar, un tiempo exacto, donde puedas estar a solas con el Señor. Necesitamos esos tiempos con Dios. Necesitamos regresar al lugar secreto. No podemos dejar que el enemigo siga tomando ventaja. Necesitamos volver nuevamente nuestro corazón a Dios. Vuelvo y te pregunto en esta mañana, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está ese lugar de intimidad? ¿Realmente tienes el privilegio y la bendición de tener tiempos a solas con Dios? La angustia, como te decía, debe ser algo que te lleve a orar, a buscar el rostro de Dios. No puede haber una iglesia dura en su corazón que se ha olvidado del Señor. No puede haber una iglesia que tenga más esperanza en las cosas de esta tierra que en Dios y en sus promesas. Vuelve tu corazón al Señor y dile, Señor, hoy me humillo ante ti. Cuando tú logras entrar en la presencia de Dios vas a tener tiempos hermosos con Dios, tiempos únicos, tiempos que el mundo jamás te va a brindar, que solamente Dios en la presencia del Señor, Cristo te puede entregar por la presencia de su Santo Espíritu. Cuando pienso en esto y veo a nuestro Señor Jesucristo en la palabra, cuando Él se hizo hombre, Él tenía tiempos a solas con su Padre. Él disfrutaba de esos tiempos, lo buscaba para que su Padre le guiara, le enseñara, le fortaleciera. Jesús siendo Dios, Él no se basaba en sí mismo, en su parte humana dependía de Dios totalmente. Y es un ejemplo claro que si Él lo hizo, cuánto más su iglesia, cuánto más sus hijos, debemos hacerlo y clamarle al Señor precisamente para que Él nos ayude, para que Él nos fortalezca ante toda circunstancia. En el segundo libro de Crónicas, el capítulo 33, mira lo que dice la Escritura. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Dice la palabra en el verso 1. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Y ojo lo que dice acá la palabra, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Imagínate lo que estaba haciendo este rey. Después de que el rey Ezequías había derribado todos los altares de los dioses falsos, llegaba este rey que era Manasés y empezó nuevamente a reedificar, a levantar todo eso, a hacer lo malo delante de Dios. Dice también el verso 4, edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había hecho Jehová. En Jerusalén estará mi nombre
había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinón. Imagínate tan terrible lo que estaba sucediendo acá. Aparte de que estaba reedificando altares, pasó a sus hijos por fuego, es decir, los ofreció en sacrificio a esos dioses. Dice aquí la palabra, verso 6, segunda parte. Y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a divinos y encantadores. Y dice aquí la palabra, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Además de esto puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado. Qué impresionante lo que estaba sucediendo acá, porque definitivamente Manasés había desviado su corazón y estaba rindiendo culto sencillamente a otros dioses. Estaba haciendo todo lo incorrecto, todo lo malo delante de Dios. Pero aquí es donde quiero llegar. Verso 8. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto, ojo aquí, en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios de sus padres. Mira todo lo que tuvo que pasar. Él desvió su corazón, él se olvidó de Dios, levantó altares ajenos, hizo que el pueblo se desviase tras dioses ajenos. Pero aquí la palabra dice que después de esto, ¿cierto?, Jehová trajo contra él a los generales del ejército de los asirios y él fue tomado preso. Y cuando ya se vio en esa angustia, cuando él ya se vio en esa aflicción, ahí sí se humilló delante de Dios y oró al Señor diciéndole, grandemente, humillado en la presencia del Señor, grandemente en la presencia de Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. ¿Te das cuenta todo lo que tuvo que venir? Esa angustia que vino sobre el rey en medio de esa aflicción de que fue llevado preso, hizo que él se humillara nuevamente delante de Dios, que reconociera que Jehová sí era Dios. Y Dios tuvo misericordia, eso es lo que me impresiona. La palabra dice que Dios lo restauró a Jerusalén. Pero allí Manasés ya había reconocido quién era su Dios. La angustia es algo que te lleva a orar. ¿Sabes que muchos pueden vivir la misma historia de Manasés y se pueden olvidar? Creen que lo tienen absolutamente todo, empiezan a rendir culto a otros dioses, se desvían en pos de dioses ajenos, hacen que aún los de su propia familia se vayan o tengan su esperanza en un Dios ajeno. Pero cuando Dios permite la aflicción y la angustia, ahí sí muchos se acuerdan de Dios. Ahí sí muchos quieren volver a orar, a buscar al Señor. Lo importante aquí es que Dios tuvo misericordia, que Dios se movió en su infinito amor, que Dios restauró a Manasés, pero porque vio en Manasés un corazón humillado, así como había hecho todo lo malo, así como había sido perverso, de la misma manera volvió su corazón a Dios. Y ahí fue cuando Dios pudo ver el corazón de este hombre y lo pudo restaurar. No esperes a que llegue el momento de la angustia, iglesia. No esperes a que llegue ese momento fuerte donde Dios tenga que tratar con tu vida. Vuelve a ese lugar de intimidad antes de eso. Vuelve a Dios, ora todos los días, clámale al Señor. Son tiempos donde debemos estar cerca de la presencia de Dios. En el Salmo 50, el verso 15, mira lo que dice la escritura acá. Salmo 50, verso 15. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Te das cuenta?
Dios mismo dice, cuando tú estés en angustia, invócame, búscame, yo te libraré y tú me honrarás. Y eso fue lo que hizo Manasés. Él clamó en el día de la angustia y Dios volvió a levantarlo, Dios volvió a restaurarle. La angustia definitivamente es algo que nos lleva a orar. La angustia es algo que definitivamente lleva a un individuo a acercarse a Dios, a querer recibir la respuesta delante del Señor. Y necesitamos volver nuestro corazón a Dios. Necesitamos realmente vivir para Él. Necesitamos reconocer quién es Dios en nuestras vidas. En Nehemías el capítulo 1, por tiempo no lo vamos a leer, pero allí habla de el pecado del pueblo que llevó a orar precisamente a Nehemías. Cómo él, al ver el pecado del pueblo, él tomó el pecado como si fuera suyo. Y allí tú lo puedes leer, él decía, hemos pecado. No decía del pueblo, Señor, es que tu pueblo ha pecado. Él decía de su propio pueblo, sí, hemos pecado, porque él era parte del pueblo. Y aunque él no había hecho nada incorrecto, aunque él rendía su adoración, su vida al Señor plenamente, él tomó ese pecado para sí mismo. Algo que nos debe llevar a orar es el pecado del pueblo. El ver tanta maldad, el ver tanta iniquidad, el ver cómo muchos están lejos del corazón de Dios. Eso, iglesia, nos debe llevar a orar. No es solamente tu pecado, es ver la condición de la humanidad. Es ver cómo muchos roban, matan, destruyen, cómo muchos han perdido el uso natural de lo que Dios entregó en el hombre, en la mujer. Es como vemos la avaricia, la codicia. Es como muchos vemos la injusticia, la inmoralidad. Pero es necesario volver nuevamente a orar, a pedirle al Señor y decirle, Padre, perdona mi nación, perdona mi tierra, perdona mi familia. Eso fue lo que hizo Nehemías. Quiero que mires allí por un momento, Nehemías 2, verso 4, para que lo entendamos más claramente. Nehemías 2, verso 4, mira lo que dice la escritura acá. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. ¿Y sabes qué hizo ese rey? El rey le otorgó ese permiso para que Nehemías saliera del palacio y volviese nuevamente allí a reedificar los muros que habían sido destruidos a causa del pecado que había sobre Israel. Cuando nosotros oramos, lo que yo veo a través de la palabra es que recibimos una respuesta fiel de parte del Señor. Dios está con nosotros. En el verso 6 dice, entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Cuando oramos delante de Dios, Dios coloca gracia. Y cuando hablamos de gracia, es un regalo que no merecemos. ¿Qué estaba recibiendo Nehemías? Gracia de parte de Dios ante los ojos del rey para que él pudiese salir de allí y ir a cumplir ese propósito que Dios tenía para la vida de él. Pero cuando hay corazones endurecidos que no estamos pensando en lo que está sucediendo, en lo que está pasando, que la tierra está sufriendo a causa del pecado y somos indiferentes ante esto, ahí es donde nosotros fallamos, ahí es donde nosotros nos damos cuenta cuán equivocados estamos, porque hemos perdido la intimidad, porque hemos perdido el hecho de estar en el lugar secreto, de querer estar delante de la presencia de Dios. Finalmente en Job capítulo 42, ve allí conmigo, Job 42, el verso 10, mira lo que dice la escritura. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Sabes qué me impresiona acá en la palabra? Los amigos de Job aparentemente habían venido a darle alivio, pero tal vez habían colocado más carga sobre la vida de él. Pero la palabra me dice que Dios quitó la aflicción de Job cuando él oró por sus amigos. Es decir, que la aflicción de sus amigos, lo que estaba sobre la vida de Job, lo llevó a orar, a clamar a Dios, obviamente, por ellos.
no es orar por ti solamente. Es orar por los que están a tu alrededor, es orar por los que tú consideras tus amigos, es orar por los que aún te hacen daño. El Señor dijo, bendecid a los que os maldicen, amad a vuestros enemigos. Todo eso me lleva a pensar que yo debo orar aún por aquellos que están causando daño sobre mi vida. Y la palabra me dice que fue en ese momento cuando Dios quitó la aflicción del corazón y de la vida de Job. Porque él pudo orar por sus amigos, porque él no estaba guardando un rencor en su corazón. Job fue un hombre que se mantuvo firme, que tuvo momentos fuertes sobre su vida, pero logró llegar al final de la carrera y logró llegar en victoria y en bendición, iglesia. Y eso es lo que necesitamos en esta hora, que oremos los unos por los otros, que estemos clamando realmente aún por los que ni siquiera conoces. Cuando tú escuches que alguien está sufriendo, así no lo conozcas, levanta una pequeña oración al cielo y dile, Señor, ayuda a esta persona. Yo no la conozco, pero tú sí la conoces. Ahí Dios mirará que tú tienes un corazón misericordioso. Dios podrá ver en ti que tú tienes un corazón realmente conforme al de Dios, que no eres indolente al dolor de los demás. Clama por otros, pídele a Dios que se glorifique. En el verso 7, Job 42, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros. ¿Te das cuenta cómo abre Job su corazón ante ellos? Y le dice, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros, dice aquí la palabra, id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, pero no para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Dios mismo defendía la vida de su siervo. Dios mismo habló a aquellos hombres y les dijo, ustedes hicieron lo incorrecto, ustedes blasfemaron contra Job, ustedes sencillamente hablaron lo que no era, hablaron de lo que no sabían. Ahora tienen que ir a mi siervo Job y él va a orar por ustedes. Definitivamente aquí estamos viendo el corazón de Job, un corazón que realmente pudo orar, clamar por otros, clamar por unos que en algún momento sus palabras lo hirieron, sus palabras fueron punzadas que entraron en su corazón, pero que definitivamente el Señor lo pudo guardar. Yo te quiero decir en esta mañana, ora, ora. Ora por los que te persiguen, ora por los que te hacen daño, ora por aquellos que te han deseado el mal, clámale a Dios por aquellos que te han hecho afrenta y tú recibirás recompensa de lo alto, recibirás respuesta de parte de Dios. Finalmente, como lo estábamos diciendo en Mateo 5, el verso 44, mira lo que dice la palabra acá, Mateo 5, 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Orar por alguien que tú amas, pues es algo muy sencillo, pero orar por alguien, como lo acabamos de ver aquí, que nos ultraja, que nos maldice, que nos persigue, tal vez no es tan fácil, pero cuando tú logras hacerlo, créeme que hay una gran bendición. Porque el Señor se glorifica sobre tu vida, porque el Señor trae restauración. Aquí lo importante que es, iglesia, que nuevamente tú vuelvas al lugar secreto, que vuelvas al lugar de intimidad, que entiendas qué es lo que es estar íntimamente con el Señor, qué es lo que es estar a solas. Has perdido tu lugar de intimidad, has perdido tu lugar secreto, tienes un tiempo especial para Dios, tienes que volver a ese lugar de intimidad. Dios desea volverte a traer a los atrios de su presencia. Y creo que hay una iglesia que necesita orar más que nunca para que el Señor nos fortalezca, nos ayude. Que en medio de la amargura que en algún momento has tenido, eso te lleve a orar. Que en medio de tu angustia, como lo vimos en Manasés, eso te lleve realmente a orar. Ora por el pecado de otros, pide perdón aún por el pecado de otros, como lo hizo Nehemías con el pecado del pueblo. Y definitivamente, como lo hizo Job, ora por tus enemigos, porque tendrás recompensa en el cielo. Padre, yo quiero darte gracias en esta hora. Quiero darte toda la gloria y toda la honra, Señor, y quiero pedirte que haya un pueblo, una iglesia,
que vuelva en intimidad contigo, Señor. Dile allí donde tú estás, Señor, yo quiero regresar nuevamente, encontrarme contigo cara a cara. Si tú reconoces que eres una persona que ha dejado de orar, que ha dejado de buscar la presencia de Dios, hoy clámale al Señor y dile, vuélveme a llevar a esos momentos de intimidad, Señor. Quiero buscar tu rostro, quiero buscar tu presencia. Derriba todo argumento del diablo, Señor, que la carne se haga débil en esta hora y el Espíritu se haga fuerte en la vida de cada uno de tus hijos, Señor, que toda obra de las tinieblas, Señor, sea deshecha, que lleves a tu pueblo a orar, a tus hijos a clamar, que de rodillas busquemos tu rostro y tu presencia, Señor, que estemos aferrados fielmente a ti, tomados de tu mano, Señor, que tú vuelvas, Señor, a traernos con lazos de amor, Señor, que volvamos a ese lugar de intimidad, Señor, lo necesitamos volver a ti en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de angustia, de amargura, Señor, de dolor, Dios Santo, donde muchos tal vez han deseado el mal para nuestras vidas, pero donde podamos orar, Señor, glorificando tu nombre, pidiendo por aquellos que han sido afrenta a nuestras vidas, Señor. Levántanos, Señor, en oración, levanta un pueblo en clamor, levanta un pueblo, Señor, realmente, Dios mío, que dependa de ti, que sepa que la respuesta viene de lo alto, no un pueblo que actúe en tu fuerza, Señor, sino que busque tu rostro y tu presencia, Padre. Hoy te lo clamamos, hoy te lo pedimos, Rey bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, gracias, oh Dios, la gloria es tuya, la gloria es tuya, la honra es tuya, Padre. Bendícenos, ministra fielmente, Señor, a nuestros corazones, Señor, que nos deleitemos, Señor, al estar en tu presencia, que descansemos realmente en ti, Dios. Trae paz sobre los corazones, al corazón angustiado, aquel que esté afligido, Señor, trae paz en esta hora y glorifícate en gran manera, Dios. Hoy yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, gracias, Dios. Gracias porque eres fiel, porque no nos sueltas de tu mano, Señor. Gracias, Dios mío, te lo pedimos, Rey Santo, te lo pedimos, Dios mío. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, mis amados. Qué bendición. Vuelve al lugar de intimidad, vuelve al lugar secreto, vuelve a encontrarte con tu Dios. No te sueltes de su mano. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Eso es lo que no te permite entrar en la presencia de Dios. Tienes que fortalecer tu espíritu y la única manera es por medio de su palabra, en oración, en ayuno. Busca a Dios. Si no tuviste la oportunidad de escuchar este mensaje completo, te invito a que tomes unos minutos, a que lo hagas. Será de bendición para tu vida, también a que lo compartas con otros, a que visites nuestro canal en YouTube, Iglesia Micca, o también nos puedes buscar como Pastor Javier Ricardo para que escuches este mensaje y otros que van a seguir bendiciendo tu vida. Y te hago la invitación especial, ya tenemos planificado para el próximo viernes, ¿sí? Comenzar o reiniciar nuestro estudio bíblico de Apocalipsis. Por las disposiciones que tenemos, va a ser a las 6 de la tarde hora Colombia. Entonces, para que te puedas conectar en vivo, vamos a estarlo transmitiendo. Reiniciaremos en Apocalipsis capítulo 4, ya hemos visto 3 capítulos. Si no los has visto, aquí en nuestro perfil puedes observar las clases anteriores, créeme que es de mucha bendición, es un estudio profundo, es un estudio a la luz de la palabra que ha bendecido la vida de todos nosotros. Así que ahí está la invitación, el próximo viernes 6 de la tarde, hora Colombia, para que te conectes y puedas empezar o reiniciar ese estudio bíblico de Apocalipsis. También invita a otros hermanos para que puedan recibir de la enseñanza del Señor a través de su palabra. Te mando un fuerte abrazo y que el consejo y el mensaje que Dios nos da en esta mañana es: vuelve a restaurar tu lugar de intimidad, el lugar secreto con Dios. Dios te guarde y te bendiga.